Buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer que me hubieran invitado aquí a la universidad. Los felicito. Tienen unas instalaciones divinas, quedé enamorada sobre todo de la parte verde. Bueno, como les dijeron, mi nombre es Marta Ligia Ortega Santamaría. Soy abogada. Mi experiencia básica es en contratación pública. Llevo 13, ¿sí me escuchan? Llevo 13 años trabajando en Presidencia de la República, antes en el que era el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, que existió hasta el 31 de diciembre del 2011 y a partir del 1 de enero se convirtió en Secretaría de Transparencia. Siempre manejando el mismo tema. Y aunque les suene chistoso, feo, horrible, espantoso, lo que sea, a mí me fascina la corrupción. Me encanta la corrupción. ¿Por qué? Yo la corrupción la veo como una enfermedad. Y yo no sé si ustedes han escuchado a los médicos que dicen, uy, es un caso lindo, es un caso divino, cuando es un caso bien complicado. Cuando es una cosa absolutamente compleja, difícil. Ellos lo ven bonito, así yo lo veo. Para mí, vuelvo y repito, la corrupción es una enfermedad. Y conocer del problema le sirve a uno para buscarle soluciones. Y no crean, no es un tema nada fácil. A veces, incluso ahorita lo conversaba con Carlos, uno le provoca es como pegarse contra las paredes. Porque uno dice, oiga, ¿será que yo la única persona que creo en la lucha contra la corrupción soy yo? Es un tema bastante duro. Pero cada que uno da un poquito, un granito de arena, como que se siente que está en la construcción de país, en la construcción de ciudad. Ojalá yo tuviera como las salidas, como las soluciones. Ojalá las tuviera. Y a eso nos dedicamos nosotros, a buscar la parte preventiva. Entonces, ¿cómo vamos a dividir esta charla? Primero, les voy a mostrar un video que no creo que dure más de 3 minutos. Un video que no es colombiano. Y precisamente por no ser colombiano es que me gusta mostrarlo, porque la corrupción es un tema muy sensible. Uno sabe que la corrupción está ahí, pero a nadie, pero como que a todos nos gusta tocarla, pero tampoco nos gusta tocarla, porque uno la ve demasiado lejos, es demasiado como muy etérea, y afortunadamente uno la ve lejos. ¿Por qué? Porque significa eso, que uno no pertenece a ese grupo. Pertenecemos como a la gran pequeña minoría. Entonces, como les decía, les voy a mostrar primero un video muy cortico. En una segunda parte les hablará de corrupción en general, de toda la problemática, todo el daño que le genera al país la corrupción. Porque vuelvo y repito, uno cree que la corrupción está lejos, ¿no? Y está al lado de uno. No es que esté diciendo que el de al lado es el corrupto, no. Está muy cerquita a uno. Y seguidamente les hablaré del Plan Anticorrupción, que fue una herramienta, un instrumento creado con el Estatuto Anticorrupción, y terminaré con la herramienta, la política, la iniciativa más aburridora del mundo, que se llama Mapa de Riesgos. Pero que tiene una palabra que vuelvo y repito que a nosotros no nos gusta, pero al mismo tiempo que suene como confuso, nos gusta, que se llama corrupción. Mapa de riesgos de corrupción. Vuelvo y repito, eso es harto aburrido el mapa de riesgos, pero yo trato de hacerla muy dinámica. Yo sé, pues obviamente no sabrán siendo los sabiondos del mundo de este tema, pero sí sé que lo van a entender. Entonces trataré de hacer una charla muy dinámica. A lo largo de la charla les contaré historias, porque vuelvo y repito, yo llevo 13 años trabajando el tema de corrupción, y si bien nosotros somos la dependencia, Secretaría de Transparencia, del Gobierno Nacional, que lidera la política pública de lucha contra la corrupción, por liderar esa política, a nosotros nos llegan denuncias. El ciudadano cree que nosotros hacemos investigaciones. No lo hacemos. Para eso están los organismos de control, Contraloría y Procuraduría y la Fiscalía. El Gobierno Nacional no puede investigar. Pero sin embargo nos llegan muchas denuncias de temas de corrupción. Entonces, ¿qué hacemos? Realizamos un informe y lo trasladamos al competente. Pero eso nos ha servido de insumo
para saber de denuncias de corrupción. Bueno, sin tanta charla, sin tanto preámbulo, vamos a ver el videito. Como les digo, es un video muy chiquito, pero me parece muy estructural porque en 3 minuticas toca todo. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi reina. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestro, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas... Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, ceñito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Como les decía, es un video muy chiquitico, no creo que alcance a los 3 minutos, pero para mí es fundamental porque habla de todo. Política, contratación pública, el 10%, luego el 20%, y que termina diciendo la corrupción somos todos. Sí, es ese. Ponlo ahí. La corrupción somos todos. Ahorita les voy a hablar rápidamente, someramente, de lo que le ha representado esa palabrita al país. Según ¿sí me están escuchando, sí? Según el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, la corrupción era considerada uno de los 3 grandes problemas del país. Paralelo, igual, al mismo nivel del narcotráfico, grupos armados, paramilitarismo, guerrilla. De hecho, la corrupción se alimenta de esto. Es lo que a veces nos dicen que es la captura del Estado. Dale. Y estos someramente son sus consecuencias: pérdida de recursos, deterioro de la calidad de vida, subdesarrollo, pobreza, impunidad, desigualdad, reducción de la inversión. Me falta aquí un poquitico, que me sirve como del momento histórico que estamos viviendo. Aumento de los impuestos. Si la plata se pierde, ¿con qué vamos a hacer carreteras, escuelas? Tenemos que hacer una reforma tributaria. Dejé esta de últimas porque para mí es la primera. Pérdida de valores. ¿Dónde empieza la corrupción? En casa. Peor aún, uno la alimenta. Cuando el niño se queda con lo que uno le llama las vueltas, que chino tan vivo, ¿no? Y uno lo celebra, ¿no? Cuando nos pasamos en rojo el semáforo, ¿cómo somos de vivos? Ahorita estábamos conversándolo con Carlos. No, yo que voy a comprar un CD nuevo, pago 3.000 pesos por el CD pirata, el libro pirata. Y ejemplos tenemos muchísimos. La corrupción empieza con la pequeña trampa. Peor aún, si el problema no es eso, porque alguien podría levantar la mano. ¿Quién en el colegio o en la universidad no hizo trampa? Nadie puede decir yo no lo hice. Les voy a contar una historia. Hace poco, una persona me contó esta historia que a mí me pareció chistosísima. Iba un hombre manejando el carro. Hizo un cruce prohibido. Lo paró un policía de tránsito. Entonces le puso la multa. Entonces le dijo, no, ¿sabe qué? Deme plata. Entonces este señor le dijo, la verdad tengo 1.000 pesos en el bolsillo. Entonces el policía le dijo, no importa, me consigna mañana. Entonces, fíjense cómo nos hemos modernizado. La corrupción en ese sentido se ha tecnificado. Y en efecto, al otro día, el policía de tránsito lo estaba llamando. Yo pues que no me paga.
pero uno es el que mantiene esa situación. ¿Por qué? Porque preferimos pagar, no sé, 20.000, 50.000 pesos a los 300.000 por el pico y placa, por el semáforo, porque nos comimos un pase, o hicimos un cruce prohibido. Otra historia que me contó un médico en una capacitación en salud que hicimos de un municipio. Dijo, iba yo en el carro con mi hijo, me contó el médico, y me dice, y también el policía de tránsito me paró, no recuerdo cuál fue la infracción, y yo le di 50.000 pesos. Y ya, y yo le dije, vea, eso es lo que le está enseñando usted a su niño. Eso es lo que le está enseñando a su niño. Si lo hace el papá, está bien, ¿sí o no? Yo pienso, de pronto estoy equivocada, pero yo me pongo a pensar que así como el hijo de un actor va a ser un potencial actor, el del ganadero va a ser un ganadero, el del médico va a ser un potencial médico, me imagino yo que el hijo de un corrupto va a ser un corrupto. Uno replica lo que le enseñaron en su casa. Y a propósito de este tema, hace poco leía una frase, no recuerdo quién la dijo, que decía palabras más, palabras menos. El ejemplo no es la mejor enseñanza, es la única. Que cabe perfecto para este tema. Entonces, volviendo a nuestro tema, pérdida de valores. Ahí empieza la corrupción, con la pequeña trampa. Y vuelvo y repito, uno la celebra, como somos de vivos. Hace poco también un funcionario me contaba, me decía, y me pareció hasta incoherente también, me decía, es que uno ni siquiera debería pagar impuestos, porque como todos se lo roban. Entonces dijo, yo sí lo que hago es, los pago tarde. Entonces yo decía, pues este sí, a mí me pareció fue huevo, porque yo no sé, cierto, si uno los paga en cierta época, tiene una reducción creo que del 10%. Y dije, pues el que se roba es el mismo. Puede que el de al lado, el otro, el que sigue, o el que esté más atrás se lo robe. Pero lo único que uno puede hacer es empezar en eso. Lo único que uno puede hacer en su día a día, hacer lo correcto y portarse bien. Porque todo eso empieza acá. O si no, va a seguir con todo lo que sigue. Subdesarrollo. La corrupción es directamente proporcional al subdesarrollo. Dicho de otra forma, si la plata, los recursos públicos se los roban, ¿con qué se va a construir carreteras, escuelas, hospitales? ¿Con qué se va a hacer inversión? Subdesarrollo, deterioro de la calidad de vida, pobreza, desigualdad. Todos son en cierta forma como sinónimos. Y ahorita, hablando de subdesarrollo, pobreza, desigualdad, deterioro de la calidad de vida, lo vamos a mostrar en cifras. No con esta carreta, harta o no harta, que les estoy diciendo yo. Ahorita lo vamos a ver en cifras, que no es mentiras. Los países con mayores recursos son los que tienen menores niveles de corrupción. No me voy a desgastar ni voy a perder recursos en eso. Impunidad. Creo que ese es el que más sabemos todos. Entonces dice la gente, ¿eso para qué? Si eso lo investigan o lo archivan o le pasan plata al investigador. No hemos visto gente en la cárcel de los corruptos, ni investigaciones disciplinarias, ni fiscales. ¿Por qué? Porque el corrupto lo ve todo en signo pesos. Dicho de otra forma, aunque suene horrible, todo el mundo tiene un precio. Según muchas investigaciones de corrupción, no investigaciones judiciales, sino investigaciones, estudios de corrupción, al corrupto no le importa la investigación penal, disciplinaria o fiscal, por lo mismo. Le pago al investigador, le pago al juez. ¿Saben qué le importa a ellos? Que salga en la prensa.
¿Por qué? Porque estar en la picota ya es diferente. Pepito Pérez, bueno, imagínense cualquier hecho de corrupción de todos los que hemos vivido solo en este año, de cualquier persona. Eso ya es diferente, ¿no? Salir, o pónganse ustedes en el lugar que cualquiera de ustedes saliera de una investigación. Fuera verdad o mentira, no importa. Esa es la muerte. Eso sí le importa a un corrupto. Pero que lo de la impunidad no. Bueno, en términos generales, estas son las consecuencias de ese mal que se llama la corrupción. Dale. Pérdida de valores, esto fue lo que acabamos de decir. Económicamente frena el desarrollo, el crecimiento, la competitividad, reduce la inversión, genera pérdida de recursos, que esto más o menos todo lo dijimos. Dale. Subdesarrollo, desigualdad, disminución de la calidad de vida. En términos de gobernanza, deteriora las ya frágiles relaciones de confianza. Todo esto también lo vamos a ver más adelante en cifras. Fractura de relaciones público-privadas, favorece la impunidad. Bueno, sí, dale, no importa, es lo mismo. En nosotros no creen. ¿O qué dice qué dice la gente cuando llega un funcionario? Vino a robar. Eso es lo que piensan, ¿sí o no? Vino a robar. Estamos estigmatizados, desafortunadamente. Y eso le duele a uno. Pues a quién no le va a dar rabia. Dale. Bueno, les dije que les iba a hablar en cifras. Transparencia Internacional es una ONG que nació en Alemania, que se dedica a hacer análisis de corrupción, de transparencia y corrupción. Ellos tienen sedes en muchas partes del mundo, entre otras en Colombia. Se llama Transparencia Internacional Colombia. Capítulo Colombia. Ellos anualmente hacen una investigación que se llama IPC, Índice de Percepción de la Corrupción. Entonces, este año, en el 2016, hicieron la del año pasado. El año entrante harán la de este año. En el 2017 harán una encuesta de percepción de la corrupción. Debo decir que tratándose de corrupción, la percepción es muy importante. Es fundamental. ¿Por qué? Porque no es fácil, hablando en términos científicos, que alguien diga, yo soborné. O al revés, a mí me sobornaron y acepté. No es fácil que alguien lo reconozca, digamos, en el tiempo inmediato, para que lo reconozca después. Por eso es importantísimo, fundamental, en las investigaciones de lucha contra la corrupción, la percepción. O dicho de otra forma, ¿cómo nos ven los ciudadanos? ¿O cómo ve uno como ciudadano al funcionario público? Y para el índice de percepción de este año, que vuelvo y repito, se refería al 2015, ocupamos un puntaje de 37 sobre 100. 37 sobre 100. Entre más me acerque yo a 100, quiere decir que estoy mejor. Entre más lejos estoy de 100, estoy peor. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos mal. Estamos mal porque tenemos el puntaje número 37. Aquí lo dice. 0, mayor percepción de corrupción. Y llegando a 100 es menor la percepción de la corrupción. Acá están los puntajes que obtuvimos desde el 2011 al 2015. Fíjense que en el índice de la percepción hemos estado entre 34 y 37. Miren el puntaje que hemos tenido, 80 y 83. Ni siquiera estamos en el estándar de América Latina, que es 40. Dale.
Carlos. Bueno, sigamos. Aquí vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les decía en un principio subdesarrollo? Sinónimo, ahorita lo castigamos. Subdesarrollo es sinónimo de corrupción. Aquí lo vamos a ver. Miren los 3 mejores lugares. Dinamarca, 91. Finlandia, 90. Suecia, 89. Siguen, después de Suecia está Nueva Zelanda y Noruega. ¿Qué quiere decir esto? Que los países escandinavos, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, en términos de percepción, son los menos corruptos. Pero fíjense ustedes, Dinamarca tiene 91. Quiere decir que el 9% de los ciudadanos consideran que sí es corrupto Dinamarca. Fíjense que no hay el 100%. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar de mapa de riesgos. Subdesarrollo, sinónimo de corrupción. Miremos los 3 últimos lugares. Afganistán, 11. Corea del Norte, 8 y Somalia, 8. Toda la problemática de Corea del Norte. ¿Por qué? Porque otra de las, digamos, de las causas de la corrupción es el bueno, se me confundió la palabra. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, países como Venezuela, que está acá. Bueno, ¿cuáles son los países, hablando en términos de percepción, menos corruptos en América? Canadá, 83. Estados Unidos, 76. Y Uruguay, Sudamérica, 74. ¿Y cuáles son los 3 últimos? Venezuela, 17. Haití, 17. Y Paraguay, 27. Haití le fue muy bien, porque siempre, o casi siempre, Haití estaba en los 3 últimos. No, Colombia no está, ya lo dije en el 80 y pico. Sí, si quieres, ven. En la anterior, mire. En Colombia el índice de la percepción es 37 y el ranking es el 83. ¿Ya? Hay países más corruptos que Colombia. Y el mismo nivel de Colombia está Argentina. Y por encima, dale un poquito. No, más adelante. Mira, estos son los países de la región. Uruguay 74, como les decía, es uno de los países considerados menos corruptos en América. Chile 70, Costa Rica 55, Cuba 49, Panamá 39, Brasil. Ustedes saben toda la problemática de Brasil, está por encima de nosotros. Colombia. Se encuentra en el puesto 12 Colombia, entre los 26 países de América evaluados. Y se ubica por debajo del 40. Estamos muy mal. Hay agua ahí, sí. No saben cómo me estaba haciendo de falta. Qué delicia. Esto es hablándose de, vuelvo y repito, de índices de corrupción. No es tanto bla, 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 bla. La corrupción ha generado muchos problemas, y ahí lo vemos. Y vuelvo y repito, la reforma tributaria. Vuelvo y repito, reduce la inversión. La gente no cree en nosotros, funcionarios públicos. Dale. Bueno, alguna vez cuando yo empecé como a nutrir más las charlas de corrupción, dije, le voy a meter noticias de prensa. Desafortunadamente fue muy fácil.
Fue muy fácil, solo fue meter la palabra noticias de corrupción en Google y eso arrojó 1000 noticias. Cada mes, cada 15 días, cada 20 días hay una noticia de moda. Y creo que este año tenemos una noticia que todo el año nos ha acompañado y ahorita la vamos a ver. Metí noticias de prensa y análisis de corrupción. Y aquí van algunos datos. En los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, hay pérdida de recursos en sectores como educación, salud y agua potable. Desafortunadamente, estos tres sectores netamente sensibles de educación, salud y agua potable han sido como uno de los tres sectores más robados, más saqueados. En agua potable y saneamiento básico las pérdidas van entre el 20 y el 25%. 200 millones de pesos anuales que se perdieron. En educación, las pérdidas en el año 2007 fueron 1.2 billones de pesos, equivalentes al 13% de la asignación de los recursos de esa vigencia. Vuelvo y repito, son cifras. Y cifras bastante escandalosas. Bueno, les leo esto y les cuento una historia. ¿Ustedes se acuerdan en el video que les estaban pidiendo plata por la obtención de un contrato? Ahí está. Se estima que el porcentaje promedio a pagar por un contrato es de 12.9%. Porcentaje que alcanzaría para 346,000 y pico viviendas y para 325,000 niños educados. En la nación se considera que el 29.8% de los procesos de selección son transparentes y confiables. Imaginen, 29.8%. Lo que quiere decir que el 70.2% no son transparentes. En el 24.2% en los departamentos son transparentes y el 26% en los municipios. No, adelante, dale. ¿Sí? 34% la gente considera que los procesos se los roban. Y les voy a contar una historia. Bueno, la mayoría cree que los procesos de selección no son transparentes. Y les voy a contar esta historia. Hace poco fue a Secretaría de Transparencia una funcionaria de una entidad de nivel nacional. Y me contó esta historia que a raíz de que ella me lo hubiera contado, dijo, lo voy a seguir contando en mis charlas, porque me pareció, bueno, ustedes la juzgarán. Me dijo esta señora, estábamos en un auditorio con veedores ciudadanos, con viejitos, muy grande, había muchísima gente. Y un señor se paró y dijo, señor alcalde, usted está cometiendo irregularidades porque no está pidiendo por contrato el 10%, que es lo legal, sino el 20%. Vea, es que me parece, es el mismo caso, muy chistoso, es el mismo caso que lo vimos ahorita en el video mexicano. Entonces, él consideraba que estaba cometiendo irregularidades porque, según él, el 10% era lo legal. Entonces, el alcalde, yo no sé si es verdad o mentira, no tengo ni idea, pero pongamos que sea de verdad. Dijo, no, es que yo no puedo cobrar nada. Pero a mí lo que me parece abrupto, horroroso, feo, es que la gente crea que eso es legal. ¿Sí? Entonces, según él, estaba cometiendo irregularidades porque se pasó del 10. Entonces, fíjense en ustedes que eso del 12.9 ya está aceptado, culturalmente aceptado, porque la realidad, ahí dice el 12.9, la realidad es que se considera entre el 10 y el 12, ese es el rango. Bueno, continuemos. Bueno, otros datos. Aproximadamente el 80% de los problemas de salud se relacionan con la calidad de agua y con instalaciones sanitarias inapropiadas. El subsector de acueducto y alcantarillado
se correlaciona 100% con salud. Por las instalaciones. Por cuestiones de agua se causa la muerte de casi 1.8 millones de niños cada año y la pérdida de 443 millones de días de clase. La pérdida. Esto es un informe global sobre corrupción. Todos corresponden a análisis, informes, investigaciones de corrupción. Los colombianos son los que más desconfían de la honestidad de los servidores públicos. Barómetro de las Américas, la percepción 79.6. Barómetro de las Américas también es un sistema de medición. Todos, vuelvo y repito, basados en percepción. Y era lo que les decía hace un momentico, que la verdad, pues a mí no me gusta decirlo y a la gente no le gusta escucharlo, pero es verdad. La gente no cree en los funcionarios públicos. La gente cree que nosotros somos unos bandidos, ¿o no? Desafortunadamente. Otra cosa es que no lo seamos. Yo recuerdo, aquí una cosa, pues, cuando estaba Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia, yo le decía, lo único que nosotros le vemos a los NULE es que la gente empezó a mirar al sector privado como corrupto. Porque antes éramos solo el sector público. Sigamos. En Secretaría de Transparencia, como yo les decía en un principio, es la dependencia del Gobierno Nacional que lidera toda la política pública de lucha contra la corrupción. Nosotros somos un grupo muy chiquito. Y allá se maneja toda la política de plan anticorrupción, mapa de riesgos de corrupción, que la manejo yo y mi equipo, que soy solo yo. Tenemos cultura de integridad, tenemos comisiones regionales de moralización, les decía, tenemos denuncias y tenemos un grupo que se llama el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción. ¿Qué es un observatorio? Ahí se dedican a hacer análisis sobre conductas repetitivas, indicadores para sacar políticas contra la lucha contra la corrupción. Entonces, en una parte nos llegan todas las investigaciones o todas las sanciones que penales, fiscales y disciplinarias. Por poner algunos datos, en sanciones disciplinarias, Procuraduría, se han detectado 67.037 sanciones disciplinarias entre los años 2008 y 2015. Penales, 2.458. Esto es de delitos contra la administración pública. Y en sanciones fiscales, 2.673 sanciones fiscales en el año 2011. Simplemente estos son datos para darlos a conocer. Yo les decía que hay noticias de prensa sobre cuestiones de corrupción que de pronto se ponen de moda. Aquí les puse algunas. Esta ocurrió hace un mes y medio. Contraloría General de la República. Condenados por la Contraloría deben al erario público 13.9 billones de pesos. 13.9 billones de pesos que se perdieron. Porque no los van a recuperar. ¿Ustedes se imaginan qué hubiéramos podido hacer con esa plata? Vuelvo y repito, la corrupción es sinónimo de subdesarrollo, es sinónimo de pobreza, es sinónimo de reducción de la inversión. 13.9 billones de pesos que nos hubieran representado en escuelas. Sin ir muy lejos, ustedes se van a un municipio de regalías, municipios literalmente parados en oro, en petróleo, y los niños muriéndose de hambre. Los niños con una barriga así de grande, llenas de lombrices. Pero vayan a la casa del alcalde. Es muy triste. Yo a veces digo, lo único que para lo que han servido las regalías para que se la roben. Dale.
Esto era lo que yo les decía en un principio. Un día me puse a buscar la palabra noticias de corrupción para simplemente nutrir las charlas y poner ejemplos de hechos reales sobre la corrupción. ¿Qué fue lo que hice? En algunas le quité el nombre del periódico, el nombre de la entidad territorial para evitar cualquier tipo de sensibilidad. Porque hablar de corrupción no es nada fácil, porque la gente cree, cuando estamos en una charla de esto es normal que la gente se sienta que le están diciendo corrupta. No. Que buscamos es simplemente sensibilizar a la gente para que se dé cuenta todo el mal que le ha representado o nos ha representado como país, como ciudad, como municipio, como entidad territorial, esto, la corrupción. Entonces, ejemplos. Pero bueno, y les quité la entidad territorial, pero ustedes seguramente van a saber de qué se trata. En el Heraldo salía esta noticia. Chuchuchú, entidad territorial, recibe regalías, las regalías 310.000 billones se perdieron en los últimos 4 años. ¿Quién se robó el agua? Imagínense, yo creo que esa es la noticia del año. Ustedes deben saber de qué entidad territorial. ¿Quién se robó el agua? La muerte de los niños de la misma parte es producto de la corrupción. A uno la corrupción le genera mucha, mucha rabia. Es muy triste que por una partida de bandidos los niños se mueran de hambre. ¿O no? Nuestros niños no tengan acceso a educación, no tengan acceso a saneamiento básico, acueducto y alcantarillado. Eso es muy triste. Que los niños o la gente no tenga, digamos, las condiciones mínimas para vivir. Dale. Esto es de la misma entidad territorial. ¿Qué es esto? Obras inconclusas. ¿Y qué es una obra inconclusa? Una obra que yo como entidad pago para que me la realicen, pero por culpa de la corrupción se queda ahí. Mala calidad, se me acabó la plata y queda ahí. Una mole inservible que además embellece mucho el paisaje, ¿no? Y ejemplo tenemos, hace poquito, póngale como en agosto, entre junio y agosto, salió en un departamento de la Orinoquía colombiana. Un departamento lleno de plata, de regalías. Y era algo como un centro agropecuario, algo así, donde los caballos hoy están viviendo. Pero bueno, por lo menos los caballos. Pero es que generalmente se convierte en una mole llena de basura y llena de ratones. Que no sirve para nada. Porque la plata se la robaron. Todas estas son cuestiones de pronto muy básicas, muy chiquitas, pero todo el daño que nos representa la corrupción. Que vuelvo y repito, la corrupción empieza en casa. Les voy a contar otra historia. Hace poquito, esa me la contó una persona de Pereira. Hace poquito estuve en una charla de Pereira y me contó esto que me pareció, es una historia bonita. Es muy bonita, pero sí. Entonces me decía, mire, imagínese que yo tengo una bebé de 4 añitos. Bueno, yo no sé cuánto, está en kinder. No sé si en kinder o en un jardín infantil. Y en el colegio, ahora está muy en boga que hacen el representante estudiantil, se llama eso, algo así. ¿Sí? ¿El qué? El personero es la palabra, sí señor, el personero. Entonces le preguntó a la bebé, ¿por quién vas a votar? Entonces le dijo, mami, pues muy fácil, por Pepito porque es el que nos lleva dulces. Entonces, mire, entonces analizábamos con esta persona y dijo, mire cómo empiezan las cosas. Así empieza. Entonces el corrupto entró, 20 años le da unos plata, le da un tamal, 20,000 pesos. Entonces el niño les estaba comprando con dulces, con colombinas. ¿Sí? Entonces ella le dijo, pero ven, ¿y qué ideas tiene? ¿Qué va a hacer en el colegio? ¿Sí ven? Eso es poquito a poquito y seguramente el papá o la mamá, la persona, sí, el que lo está financiando no lo hizo con esa intención. Pero vuelvo y repito, uno mismo lo alimenta y de pronto muy ingenuamente
sin predecir nada del futuro. Pero me pareció una historia muy bonita y que acopla perfectamente con el tema. Dale, creo que ya. Bueno, hablando de el sector educativo, me gusta siempre meter noticias de corrupción, los daños de la corrupción en el sector de que se trata, en este caso, pues Universidad Nacional, sector educativo. Yo les decía hace poco que lo que es educación, salud, acueducto y alcantarillado son los sectores más robados. Y sectores netamente sensibles. Ministerio de Educación denuncia corrupción en programas de alimentación escolar. Y eso ha sido, vuelvo y repito, que tiene mucho que ver con el agua de este departamento. Esto sí que se lo han robado, todo lo que es el PAE, programas de alimentación escolar. De hecho, no sé si ustedes lo vieron a principio de año, los niños de Aguachica. ¿Sí lo vieron ese video tan triste? Bueno, es esto. Suman más de $500 millones. Dale. Cerca de 17.000 millones de pesos que el gobierno giró a la Secretaría de Educación del departamento, no lo digo, para el pago de nómina docente se desvió. Nómina de docentes, vuelvo y repito, sector educativo, dale. Les hizo auditoría a 6, solamente les hizo auditoría a 6 municipios de 1.200 municipios, y en 4 de esos 6 municipios se descubrió que se estaban inventando los niños y estaban inflando las cifras para que les enviaran más dinero. Ahí que se está hablando lo que se llaman niños fantasmas. Como se se envían recursos por los niños, entonces se inventan, se inflan las cifras para que envíen más plata. Con el objeto de robarse la plata, pues ahí está. Solamente en esos 4 municipios se desfalcó la suma de 36.000 millones de pesos. El jefe de Estado precisó que tras realizar una auditoría en los departamentos y en 13 municipios de distintas regiones de Colombia se descubrió que de una matrícula total de 232.000 niños, 27.000 no existen. Es que yo no sé qué pensarán ustedes, pero a uno la corrupción le da en ciertas cuestiones. Bueno, uno, no debían robarse la plata de nada, pero hay cuestiones que le dan a uno más rabia. Y esto le da a uno mucha rabia, que se roben la plata de la educación. Es que yo a veces digo, es que a los corruptos debían juzgarlos ni siquiera como corruptos, sino como asesinos, porque es la plata de la gente. Se giraron recursos por 132.000 millones de pesos. Esos 132.000 millones que se le están quitando al sistema de educación. 132.000 millones de pesos que se le robaron al sistema educativo. Dale. Entonces, fíjense en ustedes, ya sin tanta cháchara, hablando de cifras, cómo estamos a nivel regional, cómo estamos a nivel mundial. No estamos nada bien, no estamos nada bien parados. La gente no cree en nosotros, ya lo vimos, que decían que los colombianos son los que menos creen en nuestros funcionarios públicos, o sea, en nosotros. Puesto 37, ni siquiera en el promedio local, promedio pues de los gobiernos locales. Estamos muy mal. Sectores sensibles como agua, saneamiento básico, educación y salud. Y tenemos muchísimos instrumentos internacionales y nacionales. Internacionales, Convención Interamericana contra la Corrupción de las Naciones Unidas, contra la lucha contra el soborno internacional, y tenemos instrumentos nacionales. Acción de repetición. ¿Saben qué es acción de repetición? La acción de repetición creo yo que es uno de los mejores instrumentos que tenemos. ¿Y qué es eso? Es muy simple. Si por culpa mía demandan al Estado, o el Estado pierde plata, el Estado repite contra mí, yo soy la que tengo que pagar. Es un buen instrumento. Otra cosa es que no sea efectivo. Ustedes se acuerdan que vimos un informe, uno para atrás, que decía
que 132 billones de pesos se perdieron, que dijo la Contraloría General de la Nación, de la República, perdón. Esos son acciones de repetición, que la plata se perdió. Es un buen instrumento, vuelvo y repito, pero no es efectivo. Código penal, código disciplinario, estatuto anticorrupción, decreto antitrámites, la ley de transparencia y acceso a la información y el COMPES 167, que es el COMPES nuestro, de política pública integral anticorrupción. Tenemos muchos instrumentos. Incluso alguien podría decir, somos el país de las leyes, ¿no? Y el dicho también, echa la ley, echa la trampa. Eso sale una ley y ya sale el experto diciendo cómo se la puede uno torcer, ¿no? ¿Sí o no? Por eso vuelvo y repito, la corrupción, lo primero, el primer pasito para uno convertirse en corrupto, son las bases que tiene en su casa. Y a uno como papá, como mamá, como tío, hermano, bueno, lo que sea, le corresponde, tiene un papel fundamental en eso. En su casa es donde empieza, en donde uno debería empezar a inculcarle al niño, tomando una frase que dije un poquito más atrás, que la leí hace poquito en un libro. El ejemplo no es la mejor enseñanza, es el único. Dale. Y empecemos el otro. Bueno, simplemente esto era como para ambientarles el videíto, para mostrarles todo el tema de corrupción, una charla sobre todo lo que le ha representado al país la corrupción. Como les decía en un principio, me interesa muchísimo que uno que se lleve uno en su cabecita todo lo que le ha generado al país este flagelo. Porque, repito, uno lo ve muy lejos, pero la corrupción está muy cerca de uno. Voy a hablarles de una política que creó el Estatuto Anticorrupción, que se llama Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los riesgos de corrupción. Voy a hablarles de estos dos temas. Dale. El Plan Anticorrupción, se creó con el artículo 73 del Estatuto Anticorrupción, que dice palabras más, palabras menos. Toda entidad del nivel nacional, departamental o municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción, que debe estar contenida en el plan. Entonces, ¿qué es el plan anticorrupción? Un ejercicio de planeación. Yo planeo anualmente lo que va a hacer mi entidad contra la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿cuál es su mayor virtud? Su mayor virtud es un mismo objetivo: integrar en un solo documento la apuesta institucional de la lucha contra la corrupción. Dale. Dale. Esto ya lo dijimos. Como les decía, el plan anticorrupción es eso, un ejercicio de planeación. Todos deberíamos elaborar un plan anticorrupción. Se elabora anualmente. Se debe publicar el 31 de enero de cada año. Dale. Bueno, como yo les decía, el plan anticorrupción lo creó el Estatuto Anticorrupción en el artículo 73. El Estatuto Anticorrupción se publicó en junio del año 2011. Y decía, o dice, que la metodología para elaborar el plan anticorrupción la debería construir el programa presidencial de lucha contra la corrupción. Yo les dije en un principio que el programa de lucha contra la corrupción existió hasta el 31 de diciembre de 2011. La Secretaría de Transparencia, que existió a partir del 1 de enero de 2013, tomó sus funciones, del 2012, perdón, tomó sus funciones. Entonces, ¿qué hicimos? A nosotros, dale, a nosotros nos dio la facultad para que hiciéramos la metodología del plan anticorrupción.
Y dice ese artículo 73, el plan anticorrupción debe contener como mínimo un mapa de riesgos de corrupción, una estrategia antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Solo esas tres. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Secretaría de Transparencia. Llamamos a los líderes de cada una de las políticas. Estrategia antitrámites lo maneja el Departamento Administrativo de la Función Pública. Servicio al ciudadano lo maneja el Departamento Nacional de Planeación a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano. Y mapa de riesgos de corrupción, Secretaría de Transparencia. Entonces, hicimos una mesa técnica entre Función Pública, Departamento Nacional de Planeación y Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia, y empezamos a elaborar la metodología para construir la metodología para todos ustedes, para el plan anticorrupción. Cuando estábamos construyendo esa metodología, empezó a hablarse de la ley de participación que se publicó el año pasado. En ese borrador, en ese proyecto, había un articulito que decía, la política de rendición de cuentas hará parte del plan anticorrupción. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Llamamos a la entidad que en ese momento lideraba la política de rendición de cuentas, que es el Departamento Nacional de Planeación. Y entre los cuatro construimos una metodología que estaba contenida en un documento que se llamaba Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción. ¿Quién es de la Oficina de Planeación acá? Bueno, Oficina de Control Interno. Bueno, los de la Oficina de Planeación y muy seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados con un documento que traía una mano jugando ajedrez, que tenía una ficha, que significaba un tumbis, tumbando una ficha. Esa se promulgó en el 2012, que decía, el plan anticorrupción lo componen las siguientes políticas: mapa de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Eso se publicó en diciembre de 2012, de tal manera que en el 2013 empezaron las entidades a trabajar sus planes anticorrupción con base en la metodología elaborada. A partir de ese momento, Función Pública, Departamento Nacional de Planeación y nosotros empezamos a hacerle seguimiento, a ver si los planes anticorrupción estaban sirviendo, si los estaban utilizando, le estaban haciendo mal, bien, sus virtudes, sus defectos. Y nos dimos cuenta que había muchas falencias. Por lo cual, el año pasado empezamos a actualizar esa metodología. Se empezó a trabajar el año pasado y se publicó una nueva metodología este año, en enero de 2016. ¿Y qué fue lo más importante? Que incluimos una nueva política: transparencia y acceso a la información. Dale un poquito. Esto fue lo más importante. Se incluyó transparencia y acceso a la información. Entonces, de tal manera que el plan anticorrupción en este momento lo conforman la política de mapas de riesgos de corrupción, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, servicio al ciudadano y transparencia de acceso a la información. Sin embargo, si ustedes ven, yo todo el tiempo, duré yo no sé cuánto tiempo hablándoles de integridad, de valores, de legalidad, y ahí no dice nada de eso, ¿cierto? Ahí no dice nada de eso, ahí no le dice a uno nada, uy, pero ¿dónde está eso? No es coherente el discurso que está diciendo con lo que se proyecta, ¿sí o no? Sin embargo, nosotros no podíamos hacer exigible nada de eso, porque no existe. No hay ninguna política al que le hable a uno en este momento de cultura e integridad. Y yo siempre dije, el plan anticorrupción está cojo, le falta una pata, no habla nada de integridad. Pero vuelvo y repito, no había nada que existiera. Lo único que nosotros podíamos exigir era algo adicional. Y ese adicional eran los códigos de ética. Y es adicional, no obligatorio, los códigos de ética, porque nos dimos cuenta que los códigos de ética son un saludo a la bandera. Es decir, una carta de compromisos, de valores, de principios. ¿Ustedes tienen código de ética? ¿Lo conocen?
Generalmente le dicen a uno sí, lo conocemos, otros nos dicen otros dicen no. Pero la verdad es que generalmente la gente no sabe qué dice el código de ética, no se siente identificado con los códigos de ética. O uno sabe que lo tiene, pero que ya que sepa que tiene y qué dice, no tiene ni idea. Entonces, la apuesta este año fue empezar a trabajar códigos de ética, empezar a construir una metodología para que las entidades lo apliquen y que realmente nos sirva. En eso se dedicó Función Pública, el Departamento de Administración de Función Pública, y se está construyendo una metodología, ya no se va a llamar códigos de ética. ¿Por qué? Porque de pronto ética le suena a uno como muy gaseoso. Van a llamar códigos de integridad. De integridad. Bueno, por un lado. Y por otro lado, Secretaría de Transparencia ya construyó una metodología de cultura de integridad que se va a llamar Rutas de Integridad, que es una herramienta netamente pedagógica, que cada funcionario, cada servidor público, me estoy enredando, la va realizando. Uno la va haciendo y se va dando cuenta, oiga, yo pensé que yo era mejor persona. Uno se va a dar cuenta, yo pensé que le servía más al país. Y estas rutas de integridad, la apuesta va a ser para que todo el año 2017 empecemos a trabajarlas. De tal manera que en el 2018 se conviertan en política obligatoria para todas las entidades. ¿Retroceden un poquito? Bueno, si ustedes ven estrategia o racionalización de trámites, rendición de cuentas, servicio al ciudadano y transparencia de acceso a la información, todas se relacionan. Racionalización de trámites o estrategia antitrámites. ¿De qué se trata? De hacerle la vida más fácil al ciudadano. Uno hace lo que sea por saltarse un trámite. No hay nada más harto, más tedioso que una fila. Entonces, ¿qué se quiere? Simplificar, automatizar, racionalizar, eliminar trámites. Eso es un ejercicio bien tedioso. Donde hay trámites, hay una posibilidad de que exista corrupción. Entonces, ¿de qué se trata? De hacerle la vida más fácil al ciudadano sin tanto trámites, evitándolos, eliminándolos, simplificándolos. La política de rendición de cuentas. Yo, Estado, yo, Administración, le rindo cuentas de mi gestión al ciudadano. Es un ejercicio continuo, permanente, que es que la gente cree que la rendición de cuentas es una audiencia y ya. No, es todo el tiempo. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se trata de eso, de hacerle la vida más fácil al ciudadano. Y al igual que los trámites, donde hay servicio al ciudadano, hay una posibilidad de que haya corrupción. No sé pero yo recuerdo que cuando yo estaba chiquita y acompañaba a mi papá a cualquier vuelta a una entidad del Estado, eso era dramático y traumático, lo trataban a uno re mal. Y en algunas partes sigue siendo así, pero las cosas también han cambiado. Porque finalmente el servicio al ciudadano es estratégico. Uno se debe al ciudadano, o ¿quién le paga a uno el sueldo? El ciudadano, los impuestos. ¿Sí? Entonces se trata de cada vez mejorar la atención para el ciudadano. Uno como servidor público, como funcionario, debería tener vocación de servicio. Entonces, transparencia de acceso a la información. ¿Qué es transparencia? ¿Alguien sabe? Hace 20, 30 años una persona transparente era una persona proba. Una persona, si yo me he visto transparente, con una transparencia sería una persona transparente. Transparencia es un vidrio, un cristal, eso es transparente. Es visibilizar la información. Entonces, si un ciudadano quiere saber, no sé, cualquier dato de la administración pública está en el deber de suministrarle esa información, a menos que
sea catalogada como reservada. Y eso yo no me lo invento, me lo da la ley. Entonces, si alguien quiere saber cuánto gano yo, es más, eso está hasta publicado. Pero la administración está en el deber de decirlo. Les voy a contar una historia. Yo recuerdo que cuando apenas salió la ley 1712, una persona, un hombre le oí esto, oiga, pero ¿cómo así? Esa ley, ¿cómo así que alguien va a poder saber cuánto gana uno? Y yo le dije, pues sí. Yo recuerdo que yo le dije a esa persona, ¿y qué? No le importa cuánto gana un ministro, le va a importar cuánto gana uno. Y me dijo, no, pero por seguridad. Y dijo, ¿qué? ¿Cuál seguridad? ¿Quién lo va a secuestrar a uno? Y me dijo, no es por eso. Imagínese la mano de acreedores que le van a caer a uno. Entonces yo le dije, no sea descarado. Transparencia, acceso a la información. Es para el ciudadano. Transparentar, visibilizar la información al ciudadano. Ayer me contaba la persona que maneja esta política allá en Secretaría de Transparencia, que en un municipio de Cundinamarca, ella le sugirió muchísimas veces, oiga, hagan backup de la información, Nunca les hicieron caso. Y el sábado cayó un rayo y les dañó todos los sistemas. Perdieron toda la información. Esto simplemente era como dato curioso. Perdieron absolutamente toda la información. Y lo peor aún, me dijo, no, y lo más triste fue que hace 4 años tuvieron un incendio. No fue un incendio, mentiras. Tenían el archivo al lado de un parqueadero, hubo un aguacero y se llevó toda la información y botaron todo lo del 2010 para atrás. Botaron todos los archivos porque se destruyeron. No, pero venga, yo le dije, pero me parece terrible. ¿Sabe por qué me parece terrible? ¿Cuánta gente se va a aprovechar de eso con los contratos? Es decir, traduzco, yo trabajé en ese municipio. Necesito, como contratista, necesito una certificación del contrato. Me puedo inventar un año más. ¿Sí me entiendes? Para acceder a pensión. ¿Sí me entienden la gravedad del asunto? ¿Y quién va a decir que no? Porque toca la memoria. ¿Usted se acuerda que esta persona? Sí, como que me acuerdo. Muy grave. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estrategia antitrámites, rendición de cuentas, servicio al ciudadano, transparencia, acceso a la información. Todo es para el ciudadano. Racionalizar trámites para el ciudadano, rendirle cuentas al ciudadano, servirle al ciudadano, transparentar y acceder a la información para el ciudadano. Todos son para el ciudadano, el niño diferente es el de arriba. Es el único que nos habla de corrupción. Sin embargo, todos lo alimentan. Yo les decía hace un momentico, donde hay trámites y donde hay servicio al ciudadano, puede haber corrupción. Si yo no rindo cuentas, puede haber una causa de corrupción. Si yo escondo una información, si no la transparenta, cuando uno esconde algo es por algo, puede haber una causa de corrupción, todos lo alimentan. Y mañana, con lo que yo les decía hace un momentico, de todo lo de la cultura de integridad, donde le decía, lo primero es la integridad. Uno ser consciente de que está obrando bien. También podrá haber una causa de corrupción con su obrar, con su falta de ética. Dale. Pues ya lo dijimos. Bueno, entonces yo les decía que a principios de este año actualizamos la metodología, le incluimos una nueva política, que es la política de transparencia y acceso a la información, incluimos una adicional que son los códigos de ética, y anteriormente nos dábamos cuenta que la gente formulaba el plan anticorrupción más o menos como quería, como les daba la gana, así. Unos en texto, otros en matriz, y lo hacían bien. Pues no había un direccionamiento, una directriz clara de cómo formularon. Y lo que quisimos fue hacerle la vida más fácil al funcionario. Y nos inventamos unas matrices para que formularan su plan anticorrupción. Entonces, así se formula el plan anticorrupción. Este es el componente de mapa de riesgos, subcomponentes, actividades, método, producto, responsable, fecha programada, dale. Todos son iguales, dale.
Todas las matrices son iguales, excepto la de racionalización de trámites. ¿Por qué? Porque se busca que la política de estrategia antitrámites se utilice un software que se llama el suite, sistema único de trámites, para que el funcionario vaya subiendo toda la información. Y por eso se utilizó también una matriz diferente, porque no se pudo acoplar a las demás. Pero las demás todas son iguales. Rendición de cuentas, dale. Atención al ciudadano, dale. Transparencia de acceso a la información. Todas son iguales, tienen subcomponente, actividades, meta o producto, responsable y fecha programada. Transparencia de acceso a la información es la única que maneja indicadores. ¿Y por qué las demás no? Porque fue un clamor de las mismas entidades. No más indicadores. Estamos cansados de tantos indicadores, pero sin embargo, los que manejan transparencia y acceso a la información sí nos solicitaron que incluyeran indicadores en esta. Dale. Bueno, el plan anticorrupción se debe elaborar anualmente, se publica el 31 de enero en la página web. Lo lidera, lo consolida la oficina de planeación, los de planeación que están allá. Y la oficina de control interno se le hace por lo menos 3 seguimientos en el año, con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre. Con corte en estas fechas, y se realiza un informe a los 10 días hábiles siguientes a estas fechas. Es decir, mayo 16, septiembre más o menos 16 y enero 10 y pico también. Y funciona a manera de semáforo. Dale. Bueno, eso en términos generales es el plan anticorrupción. Conclusión. El plan anticorrupción lo deben elaborar las entidades nacionales y territoriales, se elabora anualmente, es un ejercicio de planeación que contiene la estrategia de lucha contra la corrupción de las entidades. Sus políticas son, ¿se acuerdan? Mapa de riesgos, racionalización de trámites, rendición de cuentas, transparencia de acceso a la información, y el adicional, ¿se acuerdan cuál es? Códigos de ética. Sí. Sí, tienes toda la razón. Sí. Tienes toda la razón. Sí, es verdad. No, de hecho yo pienso exactamente igual. Sí, lo pienso exactamente igual. Lo que pasa es que como no hay algo que nos diga que es obligatorio, hasta que no lo tengamos, la idea es que lo que estamos construyendo este año va a ser obligatorio en el 2018. Pero estoy de acuerdo, y menos un código de integridad, porque eso es lo mínimo que necesitamos. Uno, y esto me da pie y lo que acabas de decir me da pie para decir otra cosa. Estos son los mínimos, pero a cada entidad le corresponde diseñar todos los instrumentos, políticas, herramientas, iniciativas, etcétera, etcétera, que considere necesarias en su lucha contra la corrupción. ¿Y eso quién lo da? La misión. Es decir, ustedes como Universidad Nacional se dan cuenta de que falta algo, no lo inventamos y lo volvemos obligatorio, que es más o menos lo que tú estás diciendo. Bueno, lo consolida la Oficina de Planeación, pero muy bien, muchas gracias, tienes toda la razón. Se le hace por lo menos 3 seguimientos que le corresponde a la Oficina de Control Interno. Olvidaba decir que yo he visto que a veces las entidades hacen un copy-paste, un plan anticorrupción que no sirve para nada. Y eso también es un llamado. Cuando uno hace una cosa por hacerla, mejor ni la haga. Es importante que uno se dé cuenta de la importancia
o más bien para qué sirven las cosas. Porque si no nos van a servir para nada, mejor ni las haga. El único problema es que eso sí tiene que hacerlo porque es de obligatorio cumplimiento, porque dice el Estatuto Anticorrupción que genera falta disciplinaria. Sí, eso es lo que yo no quiero. Ay, sí, lo hicimos. No hay conciencia. Y muy bien, y es más o menos lo que usted está diciendo. Uno tiene que ser consciente, y sobre todo hablando de un tema tan complicado, tan complejo como es la corrupción. Porque en ninguna parte hay corrupción, pero en todas partes hay, más o menos. ¿Sí? Ese es un flujo de riesgos. Y créame, es una cosa bien harta, bien aburridora. Solo que en mapa de riesgos de corrupción tiene una palabra atrayente, que se llama corrupción. Una vez los NU le dijeron una frase que genera mucha rabia, que decía: la corrupción es parte de la esencia del ser humano. Le da uno piedra, una furia enorme esa frase. La corrupción es parte de la esencia del ser humano. Pero utilizando la misma frase, pero cambiándola, yo digo que lo que es parte de la esencia del ser humano es el morbo. El morbo sí es parte de la esencia del ser humano. ¿Para qué? Porque a uno le fascina que le hablen de homicidio, de sangre, de cosas. Eso como cuando es más atrayente, ¿sí o no? De hecho, cuando yo estoy en una charla y les digo, les voy a contar una historia, ahí mismo toda la gente pone cuidado. De resto, seguramente se durmieron, no pusieron cuidado, no tengo ni idea, pero el cuento sí le ponen cuidado. Porque, ¿qué quiere decir el cuento? Que es algo feo que pasó. Que se vuelve chistoso, feo, trágico, lo que sea. Entonces, vuelvo y repito, el mapa de riesgos es un instrumento ladrilludo. Pero la palabra corrupción lo vuelve bonito. Bueno. Todo lo que uno hace en su vida implica un riesgo. Todo, y si ustedes se ponen a pensar, todo lo que ustedes hacen como técnicos dentro de sus oficinas genera un riesgo y tiene factores internos e internos que generan una incertidumbre. Y eso genera un riesgo. Ven, dale. En síntesis, hay mapas de riesgos de gestión, mapas de riesgos operativos, mapas de riesgos financieros, mapas de riesgos de contratación, mapas de riesgos de salud. Hay mapas de riesgo de todo. Y súmele otro, de corrupción. ¿Qué es gestión de riesgos? Administración de riesgos. Conjunto de elementos que permiten identificar, evaluar y gestionar eventos negativos, tanto internos como externos, que afectan los objetivos. Entonces, resumiendo, permite identificar, evaluar y gestionar eventos negativos, sean internos o externos, que impactan a los objetivos. Dale. Bueno, yo les decía un poquito más atrás. El plan anticorrupción lo constituyen 5 políticas: mapa de riesgos de corrupción, trámites, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la ley de transparencia y acceso a la información. Entonces, la gestión de riesgos es un componente del plan anticorrupción. Dale. Bueno, es importantísimo que uno, antes de elaborar el plan, antes de elaborar el mapa, conozca la entidad, su misión, su visión, sus objetivos, como un conocimiento general. Y generalmente eso, ¿quién lo conoce? La oficina de planeación. Cuando a mí me invitan a un comité de contratación, yo no tengo ni idea qué hacen las demás oficinas. No tengo ni idea qué hace Colombia Joven, o Primera Infancia, o Derechos Humanos, pero la oficina de planeación sí lo sabe. Sabe qué contratos tiene, cuánta plata le cuesta, cuánto ha gastado. Pero yo no, y todo esto lo sabe la oficina de planeación. Y finalmente es la oficina de planeación la encargada de liderar la elaboración de un mapa de riesgos. Pero
pero estamos involucrados todos, ya lo vamos a ver, dale. Bueno, entonces, ¿qué es? Ya lo dije un poquito más atrás, ¿qué es la gestión de riesgos? Es un instrumento preventivo. Vuelvo y repito. Si yo sé que tengo que llegar a Jericó, sé que me puede pasar. Si yo sé que tengo que contestar un derecho de petición, me alisto para tener todos los instrumentos necesarios para contestarlo. Entonces, el mapa de riesgos es eso, es un instrumento preventivo para identificar, analizar y controlar posibles hechos generadores de corrupción. Dale. Bueno, ¿cuáles son sus componentes? Una política de administración de riesgos, la construcción de los riesgos, consulta y divulgación, monitoreo y revisión y seguimiento. Lo que son política de administración de riesgos, consulta y divulgación, monitoreo, revisión y seguimiento, los tocaré rápidamente. Y me concentraré en este. Construcción de riesgos, que digamos que es lo harto, lo ladrilludo, lo sustancial, pero al mismo tiempo es lo más emocionante y lo más chévere. Y lo vamos a ver ahorita, empiezo una charla más rápida, más dinámica, y estos son simplemente generalidades, dale. Bueno, la política de administración de riesgos es una política de administración de riesgos general para todo, para riesgos de gestión, riesgos operativos, riesgos de contratación. Simplemente es la intención, la voluntad de la alta dirección para gestionar el riesgo. Si una entidad no tiene intención de la lucha contra la corrupción, no lo va a llamar a uno. No va a meter no va a meter en la boca el lobo. Si yo tengo como entidad la intención, la voluntad, puedo hacer las cosas bien. Uno, primero, la voluntad de la administración, de la alta dirección. Y segundo, la vocación, la intención, el propósito, la voluntad de uno como funcionario. Porque uno es el que conoce sus riesgos. Y eso lo vamos a ver ahorita. Dale. Dale. Construcción. Dale, dale. Bueno, entonces llegamos a la parte sustancial. Pónganme cuidado, esto es muy fácil. ¿Cómo construyo yo un mapa de riesgos? Primero lo contextualizo, identifico el riesgo, lo analizo sin controles, lo valoro con controles y lo trato. Son 5 etapitas. Contextualizo, identifico el riesgo, miro sin controles, miro con controles y lo trato. ¿Les queda claro? Contextualizo, me vuelvo un poco repetitiva, pero no se las va a olvidar. Contextualizo, identifico el riesgo, lo miro sin controles, lo miro con controles y lo trato. Eso es todo. Y sea riesgo de gestión, operativo, contratación, el riesgo de que se trata. ¿Y cómo lo contextualizo? Dale. Interna y externamente. Yo utilizo muchos ejemplos, creo que es la forma más fácil para que la gente no se le olvide. Cuando uno se va a trastear, está buscando casa, apartamento, entonces encuentra uno empieza a mirar, el barrio es seguro, no es seguro, tiene transporte, no tiene transporte, tiene comercio, no tiene comercio. Lo mismo hace la administración pública, lo analiza su entidad interna y externamente. Yo, Universidad Nacional o Presidencia de la República o lo que sea, respecto a mi entorno. ¿Cómo estoy yo políticamente, normativamente, económicamente, socialmente? Hablando en términos misionales, Universidad Nacional, ustedes no podrían tener los mismos riesgos que tiene la entidad donde yo estoy, Presidencia de la República. Seremos del sector público, pero nos dedicamos a cosas diferentes. Entonces, eso nos hace un entorno 100% diferentes. Ustedes tienen unas particularidades que los hacen diferentes y Presidencia de la República también.
Eso es el contexto, es como un diagnóstico. En eso se traduce el contexto. Internamente, planes, programas, proyectos, recursos técnicos, humanos, financieros, mi entidad por dentro. Y esto me determina lo que les acabo de decir, unos factores de riesgos. Entonces ustedes, Universidad Nacional, por pertenecer al sector educativo, tienen unas particularidades. Yo, pues mi entidad, Presidencia de la República, tiene unas particularidades. Cuando a mí me llaman y lo decía hace un momentico con Carlos, una charla de corrupción de una entidad, a mí no me gusta mirar la página de esa entidad. Ahí mismo yo me la imagino, para imaginarme sus vulnerabilidades. Y eso lo vamos a ver ahorita. Dale. Entonces, contextualizo, dale. Contextualizo. ¿Se acuerdan cómo era? Contextualizo. Identifico el riesgo. Sin controles. Y lo trato. Ya lo contextualicé. Lo diagnostiqué. Ahora voy a identificar el riesgo. ¿Y cómo lo identifico? Lo miro por procesos. El objetivo del proceso, las causas, el riesgo de corrupción y las consecuencias. ¿Qué es eso de procesos? La norma de gestión de calidad nos dice, hay 4 procesos, 4 macroprocesos, que son, ¿saben cuáles son? Misionales, de apoyo, estratégicos y de evaluación. De estos 4 macroprocesos se sacan, se dividen todos los procesos que tiene la entidad. ¿Cuántos procesos tiene la Universidad Nacional? 42 procesos que se derivan de estos macroprocesos. Objetivo del proceso, ya lo dije hace un momento, si uno tiene claro cuál es su objetivo, sabe también cómo no cumplirlo. Por decir algo. Vamos a poner un ejemplito. Proceso de apoyo. Subproceso de contratación pública. Por experiencia les digo, donde más riesgos de corrupción hay, es en donde. ¿Ustedes dónde se les ocurre? En la contratación y en lo misional. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? En contratación, y la contratación es un proceso de apoyo. Entonces, si por decir algo, yo hago un proceso de selección, no sé, para elegir la mejor propuesta para construir una escuela. El objetivo del proceso es elegir la mejor propuesta. Causas son aquellas particularidades que generan un hecho. Se suele confundir causa con riesgo. El riesgo es que a mí me roben. La causa es el cómo. Es diferente que me roben a mí la casa, se entren los ladrones por la ventana, por la puerta o que estén adentro. La causa es el cómo. ¿Claro? Si se entran los ladrones por la ventana, pues yo no voy a arreglar la puerta. Se siguen entrando por la ventana, ¿sí o no? La causa es el cómo. Lo que se combate es la causa. ¿Les queda claro? El riesgo es que a mí me roben. El riesgo es que yo, hablando de un riesgo operativo, un riesgo de gestión, es que yo no contesté un derecho de petición. Hablando de contratación pública, es, por ejemplo, un direccionamiento de un proceso de selección. La consecuencia es qué pasa si un riesgo se materializa. Entonces, hablando, por ejemplo, un riesgo de gestión que yo les dije que se me materializó hoy a mí, que tenía que dictar una charla y no llegué. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que no dicté la charla. Cuando es un riesgo de corrupción, ¿cuál será la consecuencia? 2, es un delito. Y el más grave para mí, la pérdida de la imagen institucional.
Ese yo creo que es el mayor. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿les queda claro? ¿Sí? Dale. Bueno. Cuando nosotros empezamos a hacerle seguimiento a la anterior metodología, nos dimos cuenta, que la gente o no sabemos, no sabemos qué es un riesgo de corrupción. Creemos que el riesgo de corrupción es cualquier cosa. Entonces, si yo no publico una información, es riesgo de corrupción. Soy una corrupta. ¿Qué día le oí a una persona que no pasaba el Transmilenio? Entonces Transmilenio era un corrupto porque en ese momento no pasó el Transmilenio. Si yo llego 5 minutos tarde, soy un corrupto. Todo lo asimilamos con corrupción. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos ideamos un mecanismo para ayudarle a las entidades a identificar qué es un riesgo de corrupción. Primero, riesgo es la posibilidad de que suceda un evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Entonces, riesgo, posibilidad de que pase o no pase algo. Dale. Posibilidad de una acción u una omisión. ¿Y qué es corrupción? Uso del poder para desviar la gestión de lo público para un beneficio privado. Esa definición está inmersa en el COMPEX 167 de Política Pública Integral Anticorrupción, 167 del 2013. Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Pasa. Acción u omisión para el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Entonces le dicen a uno, ¿cómo así que uso del poder? Todos, en mayor o menor medida, como servidores públicos, como funcionarios de una entidad, tenemos en mayor o menor medida un poder. Entonces yo, policía de tránsito, tengo el poder de imponer una multa. Yo, nominador, tengo el poder de adjudicar un contrato. Yo, de talento humano, tengo el poder de posesionar. Yo aquí en la Universidad Nacional tengo el poder de otorgarle el beneficio a una persona para que ingrese. Yo, si trabajo en una entidad de licencia ambiental, tengo el poder de otorgar una licencia. ¿Sí ven? Todos en mayor o menor medida tenemos un poder. Grande o chiquito. Y ustedes pueden pensarlo dentro de lo que cada cual realiza. Otra cosa es que lo hagamos mal y lo desviemos. Entonces yo, policía de tránsito, impongo la multa. No se la impongo, déme bien plata. O deme el 10% del contrato. Deme el 10% para que yo le otorgue esa licencia ambiental. Uno tristísimo que a mí me da mucha rabia, que es muy común. Yo lo ayudo al puesto como concejal, pero me tiene que dar el 10% mensual de su sueldo. Eso es muy común. Entonces, fíjense cómo lo desvío. ¿Ustedes se imaginan una licencia ambiental irregular? Todo el daño ambiental que le puede generar a una entidad, a una región, perdón. Y lo utiliza porque una licencia ambiental pueda que no represente mucho en plata. Pero en términos de daño, todo lo que puede generar. ¿Sí ven? Entonces, uso del poder para desviar la gestión de lo público, que genera un beneficio particular. Siempre que hay corrupción hay un beneficio para alguien. Siempre. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el que nosotros consideremos un riesgo de corrupción, lo miramos respecto a esta matriz. Entonces, uno que yo veo mucho es, ¿cómo es que llama esto cuando le ponen a la gente mucho trabajo? Sobrecarga laboral. Muchas entidades lo catalogan como riesgo de corrupción. ¿La sobrecarga laboral es un riesgo de corrupción?
La sobrecarga laboral es una causa. Es una causa de un riesgo de corrupción. Entonces, por ejemplo, yo soy la jefe, soy la corrupta. Entonces, lo sobrecargo para que en algún momento caiga. En algún momento caiga. O de pronto, pero no necesariamente. No necesariamente. También lo puedo sobrecargar porque para mí es el mejor funcionario. O una cosa típica muy horrible que pasa mucho, esa es la única persona en la que confío. Es la única persona en la que te confías, vea. O es el mejor para mí, sí, no necesariamente, pero también, vuelvo y repito, es una causa. Y no solo de riesgo de corrupción, sino causa de un riesgo de gestión. ¿Por qué? Porque si lo sobrecargan a uno, lo sobrecargan, va a llegar un momento en que uno se puede reventar y va a caer. ¿Sí? Y en ese momento se puede presentar un riesgo de corrupción. Vuelvo y le repito, por experiencia les digo, donde más riesgos de corrupción hay es en los procesos misionales y en los procesos de apoyo, llámese contratación. Alguien por acá me dijo donde hay plata. Sí. Otro, en los procesos de talento humano. Entonces yo manipulo los requisitos para beneficiar a alguien, sí, para beneficio propio. Eso sí es para beneficio. Entonces llega el alcalde, yo lo ayudé, lo apoyé y luego yo lo apoyé. Entonces, ¿eso cómo se ve? Contratos y cargos. Y misionalmente, ¿por qué? Porque la corrupción cada vez es más técnica, cada vez se sofistica más. Es una actividad compleja de detectar. Porque ¿quién sabe más de lo que hace uno que uno mismo? Cada cual es. Piensen ustedes, no hay nadie más técnico que ustedes mismos. Y por un minuto, imagínense, una persona técnica, brillante, inteligente, experta y corrupta. Imagínense esa persona. Usted lo ha dicho. Peligrosísimo. Aunque uno no sabe si es peor inteligente o bruta y corrupta. Uno no sabe, ¿no? ¿Sí? Si ven eso, es una cosa bastante complicada. La corrupción cada vez es más técnica. Por eso digo, donde más riesgos de corrupción está en contratación y misional. Y finalmente, dale un poquito para atrás. Y finalmente, lo misional se hace por contratación. A veces, ¿no? Entonces, un riesgo de corrupción que debería estar presente en cualquier entidad pública es un posible direccionamiento de un proceso de selección. ¿Sí les queda claro? Direccionar un proceso de selección mediante disposiciones excesivas y excluyentes, orientadas a beneficiar a un proponente. Uso del poder, sí. Estoy direccionando, desviando la gestión de lo público. Le estoy quitando, restando, eliminando posibilidades a la administración de seleccionar la mejor oferta. ¿Cómo? Eso es de selección de personal, sí. Sí. Eso. Bueno, sigamos. Dale. ¿Ya? Bueno, ¿se acuerdan cómo eran los 5 pasitos? A ver si se acuerdan. Contextualizo. Identifico. Bueno, ya lo contextualizamos interna y externamente, sacamos los factores de riesgos, identificamos los riesgos con sus causas, sus consecuencias, todo eso. Ahora lo vamos a mirar sin controles. Eso es para medir, determinar el riesgo puro, lo que llaman el riesgo inherente. Y se hace a través de la combinación de 2 variables: probabilidad e impacto. Eso no se lo va a olvidar.
Un paréntesis, una pregunta histórica, una inquietud histórica. Si antes del 11 de septiembre del 2001 a uno le hubieran preguntado qué posibilidades había de que un avión se estrellara contra un edificio, uno que hubiera dicho. ¿Posibilidades? ¿Y contra 2? Menos. Pero pasó. Ese es el riesgo inherente. No teníamos ningún control. A raíz de ese día se dispararon muchos controles. Ese es el riesgo inherente. Bueno, entonces se hace a través de la combinación de dos variables. Probabilidad de impacto. Probabilidad, es frecuencia. Y tiene 5 niveles, desde rara vez hasta casi seguro, pasando por improbable, posible y probable. Medir en términos de corrupción la probabilidad de un riesgo es muy complicado. ¿Por qué? Yo lo dije hace un momento, en ninguna parte hay corrupción. A nadie le gusta hablar de ese tema. Entonces, si uno le pregunta en su oficina qué riesgo de corrupción, va a decir ninguno. Porque la gente cree que le están diciendo corrupto. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces uno le pregunta a la gente, ¿de dónde sacó ese riesgo? Y dijo, no, de las investigaciones penales, fiscales, disciplinarias. Entonces yo siempre les digo, bueno, y si esta entidad es nueva, quiere decir que, porque como no tiene ninguna investigación, quiere decir que no tiene riesgos de corrupción. Si yo les dijera a ustedes, póngame cuidado, esta entidad es corrupta, ¿ustedes qué me dirían? Seguramente se ponen furiosos conmigo. Si yo les digo, esta entidad es corrupta, y con toda razón, pero si les digo esta entidad tiene riesgos de corrupción, ¿qué me dicen? Es diferente, ¿cierto? Es diferente. Es diferente que le digan a uno es corrupto a que tiene riesgos de corrupción. Hay un enorme abismo, porque riesgos de corrupción hay en todas partes. Y si uno sabe qué riesgos tiene, se inventa cómo prevenirlos. Yo les puse el ejemplo del 11 de septiembre. De pronto no se les había ocurrido ese riesgo. Es más, yo me acuerdo que había una propaganda del banco de la Torre Colpatria, un edificio que hay en Bogotá, un avión estrellándose contra esa torre, y a uno le parecía chistosísimo. Un riesgo nunca se elimina. Y voy a utilizar una frase que dijo Turbay, muy famosa. Que Turbay, cuando fue presidente, dijo una frase que decía, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. ¿Qué opinan? Esa frase fue sumamente criticada. ¿Cómo así que hay que reducirla? Hay que acabarla. Ay, ahora me hizo reír. Oiga, pues lo que dice él, hasta el 10%. Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Criticadísimo, de pronto no fue la frase más afortunada, de pronto no lo debió decir un presidente, pero mala noticia, tiene toda la razón. Sí, es que a eso iba yo, es que la corrupción no se va a acabar. Es como si yo les decía, se van a acabar los ladrones no se van a acabar. Y se acuerdan lo que vimos de los países que yo les dije, mire que le llama a uno la atención que los países considerados menos corruptos en el mundo, que eran los países escandinavos, Finlandia, eran 91%, quiere decir que hay un pedazo de corrupción, dime. Sí, pues yo no sé si inherente, pero yo no sé si inherente, pues, pero que hay ladrones, los hay. Sector público, sector privado, y en el sector público se llaman corruptos. Al avivato, a ser vivo, sí. Y un corrupto nunca se va a considerar corrupto, siempre va a haber una justificación. Siempre va a haber una justificación. Bueno, entonces volviendo al tema de la frase de Turbay, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Creo yo que la política pública en torno a la lucha con la corrupción gira en torno a eso.
Cuando le dicen a uno hay que prevenir. Ojalá uno tuviera, no, o sea, eso va a acabar, no. Uno cuando está hablando de un riesgo de corrupción es que están diciendo es contrólelo. Estamos en este pedazo, en el riesgo inherente, probabilidad. ¿Qué probabilidades? Oh, hay otra frase, otro cuento que a mí me echaron que a mí me pareció un poco duro, pero también se los comparto. Un día fue un funcionario de una entidad nacional. La persona que maneja riesgos en esa entidad fue donde la tesorera y le dijo, oiga, dígame una cosa, donde la tesorera, ¿qué probabilidades hay de que usted se robe la entidad? Duro, ¿no? Yo me quedé como así. Entonces esta señora le dijo, ni diga eso porque me votan, ni le vaya a decir eso al director. Entonces él le dijo, no, es que yo no estoy diciendo que usted, Pepita Pérez, se vaya a robar a la entidad, estoy diciendo qué probabilidades hay de que el tesorero se robe la entidad, que es diferente. Entonces dijo, ah, bueno. Sí, es eso. Es eso. ¿Qué probabilidades hay que usted, uno como técnico, como sabe que tiene vacíos, qué le puede pasar? Es más, yo les voy a contar una cosa. En esto que, entre todas las cosas que yo hago esto, dictar charlas. Y yo nunca pensé que por dictar una charla yo tuviera un riesgo de corrupción. Y ya me ha pasado 2 veces. Que yo tengo un riesgo de corrupción. No lo había notado. Y es este. Me llamaron de una entidad del Meta. No, que para una charla de corrupción, que no sé qué, ¿cuánto nos cobra? Entonces yo le dije, no, es que yo no cobro por eso porque yo soy funcionaria. No, pero no importa, ¿cuánto nos cobra? Y yo que no. ¿Pero cuánto nos cobra? Y yo que no. Hasta que la señora se convenció que esto era lo que yo hacía. Entonces yo colgué, y ya me ha pasado 2 veces, yo colgué y dije, oiga, si yo fuera corrupta cobraba. ¿Sí? ¿De cuánto me estoy perdiendo? ¿Sí? Del 10%. Y yo de verdad. Entonces, en todo lo que uno haga, uno, si se pone a pensar, tiene muchos riesgos de corrupción. Y uno como técnico lo sabe. Porque vuelvo y repito, ¿quién es más técnico que uno mismo en lo que hace? Nadie. Entonces, esa es la probabilidad, frecuencia. Si a mí me preguntaran, hablando de un posible direccionamiento de un contrato, ¿dónde debería estar la probabilidad? Acá. Así nunca se haya presentado la entidad. Porque eso es un riesgo muy común para que nunca se haya direccionado. Es más, eso de que no se haya direccionado uno no lo sabe. ¿Cuántas cosas hay que pasan en una entidad y uno no tiene ni idea? ¿Sí o no? Dale. O más bien, ¿cuántas cosas uno sabe que pasan y nunca pasó nada? ¿Sí o no? Dale. Impacto. Medir el impacto de corrupción es complicadísimo. ¿Por qué? No importa que sea uno los nuli o se robe un peso, es corrupto. Es un peso, es un centavo, son miles de millones de pesos que no llegaron a lo que debían llegar. Entonces, generalmente, un mapa de riesgos es una tabla de 5-5. Cuando yo empecé a estudiar mapa de riesgos me decían, ¿eso es 5-5 o 5 qué? Yo no entendía nada. Es 5 probabilidad, 5 impacto. Aquí nos alejamos de ese contexto. Dejamos 5 probabilidad, 3 impacto. Hagan de cuenta, menor, mayor, o más bien, medio, alto y más alto. Los 2 menores no los tenemos en cuenta porque es corrupción. Medio, alto y más alto. Moderado 5, mayor 10 y catastrófico 20. Pero ¿cómo se mide? Generalmente, el impacto se mide en términos económicos. Económicamente, ¿cuánto se perdió? ¿Cuántos salarios? ¿Se le hizo daño al servicio? ¿Se dejó de prestar el servicio? Eso es muy complicado hablarlo en términos de corrupción. Entonces nosotros nos inventamos un formulario de 18 preguntas. No sé si poquitas o muchos. Pero a mí, Marta Ligia Ortega Santamaría, es lo que más me gusta. Porque aquí es donde está la corrupción. No sé si son muchas preguntas, si son poquitas. Y esto ha gustado mucho. Hay muchos que nos dicen falta esta pregunta. Hay otros que nos dicen, es lo que más ha gustado. Y no las vamos a ver todas, pues, porque si no me matan. Voy a ver solo algunas. Y dependiendo del número de preguntas, esto lo convierto en una tabla.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el riesgo de corrupción se materializa, podría afectar al grupo de funcionarios del proceso. ¿Ustedes qué dicen? Si un hecho de corrupción se presentara hoy en la Universidad Nacional C de Medellín, ¿los afectaría a ustedes? Totalmente. Ustedes imagínense, en la Universidad Nacional C de Medellín, yo soy Julio Sánchez Cristo, Universidad Nacional C de Medellín se perdieron no sé qué. ¿Ustedes se imaginan? Y pueda que sean mentiras, pero quítense eso de encima. ¿Afecta el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? Totalmente. A ver, voy a otras. ¿Da lugar a procesos sancionatorios? Investigaciones de una superintendencia, penales disciplinarios fiscales. ¿Genera pérdida de credibilidad del sector? Ejemplo, cuando pasó lo de Bogotá, el carrusel de la contratación, a mí me invitaron a una conferencia en la sociedad, ¿cómo es que se llama? La sociedad de ingenieros, una cosa de los ingenieros, se me olvidó. Al gremio de los ingenieros, se me olvidó. Entonces, ¿ellos qué decían? Tenemos que levantarnos, porque estamos estigmatizados. Nadie creía en la ingeniería colombiana. Mire, eso fue en el 2011, 5 años hace que pasó eso, y yo lo pongo como ejemplo. Los Nuli, todo lo que pasó con la contratación de Bogotá. Fíjense que yo les dije hace un poquito, cuando hablamos de las consecuencias, ¿qué consecuencias genera un hecho de corrupción? Es un delito, se pierde la plata, pero lo peor es que se va al piso la imagen institucional. A ver, ¿afecta la imagen regional? La imagen nacional, claro, teníamos que ser colombianos. La que dejo siempre para lo último, porque es la que más me duele, la que más rabia me da. Es la número 16. Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas. Uno pensaría que la corrupción, ¿cómo por qué? Pero niños del Chocó, niños de La Guajira, niños de Aguachica. ¿Dime? Total. Uno que nos contó, uno del sector defensa. Un funcionario del sector defensa nos contaba en alguna charla este cuentico. Dijo, alguna vez sacaron un proceso de selección de chalecos antibalas y venían con plomo. Yo no sé si eso tiene o no tiene plomo, pero lo único que yo sé es que el plomo genera daño. Uno, Medellín, que no es del sector público, pero sirve. El edificio Space de Medellín. Eso era, ¿qué era? Calidad de bienes, algo así, estructura. Era corrupción del sector privado. Pero fíjense en ustedes, ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas. Como les digo, eso a la gente le ha gustado, pero como todo, tiene también sus críticas. ¿Y cuáles han sido sus críticas? Esto, si uno contesta de 1 a 5, tiene un puntaje, de 6 a 11, tiene otro puntaje, y de 12 a 18, otro puntaje. Entonces la gente nos ha dicho, hay preguntas que deberían tener doble puntaje. Otra sugerencia que nos han dado es con que califique, si la 16, o sea, lesiones físicas o pérdida de vidas humanas, con eso debería tener el total del puntaje. Sí, yo todas las apreciaciones, todas las ideas me las llevo y las empiezo a valorar. Pero aquí, en estas 18 preguntas que deberían hacerse por cada riesgo, es donde está la corrupción. Y obtengo un puntaje. Yo he hecho muchísimas veces el ejercicio con un proceso de selección de contratación pública y por lo menos 13 preguntas afirmativas. Dale. Y probabilidad de impacto, simplemente lo cruzo. Acuérdense, probabilidad e impacto. Y si se acuerda que yo les dije, si por ejemplo un proceso de selección lo catalogamos como casi seguro, que tiene un puntaje de 5, y lo cruzamos con, que ya les dije, obtuvimos 13 puntos, que es catastrófico, que es 20 puntos, lo cruzamos, tenemos 100. ¿Sí entienden? Estaríamos en la zona roja. Estamos agonizando.
pero estamos sin controles. ¿Se acuerdan cómo son los 5 pasos? Dale. Contextualizo, identifico, lo miro sin controles, acuérdense de las torres gemelas. Ahora lo vamos a mirar con controles, acuérdense de las torres. Antes del 11 de septiembre no había nada, estábamos en el riesgo inherente y pasamos al riesgo residual, es decir, el riesgo inherente ya lo controlamos. Dicho de otra forma, que no se lo olvide, que es un ejemplo muy bobo que yo utilizo, pero que también no se le olvida a uno. Hagan de cuenta que el riesgo inherente es mi casa sin puertas, sin ventanas, con todas las posibilidades de que se entre un ladrón. Ese es el riesgo inherente, sin controles. Y el riesgo residual, ya le puse ventanas, puertas y soy más selectivo. Acuérdense, de 0 a 50 sigo en el mismo. ¿Sí? Si saqué de 51 a 75, bajo un punto. Y de 76 a 100, bajo 2. Si, por ejemplo, tuvimos 80 puntos, quiere decir que mi riesgo, acuérdense que estaba en el grado más alto, ¿se acuerdan? Bajo a posible. ¿Les queda claro? ¿Sí? Eso en probabilidad, porque el impacto nunca se mueve. Vuelvo al ejemplo que yo les puse hace un poquito. Si la Universidad Nacional de Medellín se envuelve en un escándalo, sea verdad o mentiras, pongámosle que sea mentiras, ¿quién le quita ese impacto? Nadie. Vuelvo y pongo el mismo ejemplo. Lo de contratación en Bogotá, lo de los nulos, pasó hace 6 años y todavía lo estamos utilizando como ejemplo. Todavía no nos hemos quitado los bogotanos ese fantasma. Todavía lo estamos sufriendo. O el que vaya a Bogotá lo va a ver. El fantasma de la contratación en Bogotá. Y si Medellín se envuelve hoy en un escándalo, le va a pasar lo mismo. Porque el impacto es muy complicado de quitarse. Podrán pasar 10, 15, 20 años y el fantasma va a existir. Sí, es más, para que entiendan un poquitico. Yo no sé, pero hace unos años uno viajaba al exterior y le preguntaban a uno, ¿de dónde es colombiano? Ah, Pablo Escobar. Eso lo veían relacionado con eso. Ahora ya, afortunadamente ya no lo ven y le dicen a uno, ah, Shakira. Ya por lo menos ya no le dicen Pablo Escobar, ¿no? ¿Sí? Simplemente para que vean el impacto negativo, todo el daño que genera. Dale. Fíjense en ustedes. Ya hicimos todo esto. Llegamos estamos en este momento. Contextualizamos, identificamos, lo miramos y lo tratamos. ¿Qué quiere decir el tratamiento? Es como si mi casa ya tiene puertas, ventanas, pero hay hueco así de grande. Son todas aquellas actividades que yo como técnico debería hacer para controlar el riesgo. ¿Y eso quién lo sabe? Cada uno. Yo les conté hace un momento que yo me descubrí un riesgo de corrupción. Es mi deber yo misma controlarlo. Ese es el tratamiento. Entonces, por ejemplo, hablando de contratación pública, si a mí me preguntaran cuál sería el mejor control para un posible direccionamiento de un proceso de selección, yo diría que unos pliegos tipos. ¿Saben qué son unos pliegos? Pliegos estandarizados. ¿Qué es eso? Más o menos para que me entiendan. Si, por ejemplo, yo estoy construyendo una carretera, entonces tengo unas exigencias de 1 a 20 kilómetros. Si voy a construir una de 100 kilómetros, de 1 a 100 kilómetros tengo otros requisitos. Y así los voy estandarizando. Y así no dejo, me voy cubriendo y no dejo que el direccionamiento como que llegue. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a inventar esa actividad, empiezo a diseñarlo, a construirlo y a implementarlo. De tal manera que esa actividad algún día se me va a convertir en control. ¿Les queda claro? Entonces, todo eso, ¿sí les quedó claro? Ese es el flujo. Fíjense que no es aburridor. Ese es el flujo de un mapa de riesgos, de cualquier cosa. En este caso de corrupción, dale. Bueno,
ya hablamos de la política, ya construimos y ahora consulta y divulgación. ¿Qué es eso? Simplemente que en todo momento el mapa de riesgos debe estar publicado. Y se le pregunta al ciudadano, dígame, ¿qué riesgos de corrupción cree usted que hay en la entidad? Es obligación uno como funcionario construirlo, pero también el ciudadano puede intervenir y uno a veces se aterra. ¿Cuántas cosas? A veces a uno le dicen, oiga, ya en presidencia pasa eso. Y uno, ¿cómo? No tenía ni idea. Exactamente. Es como cuando el marido es infiel y todo el mundo sabe menos uno. O al revés, ¿no? ¿Listo? Dale. Esa es la consulta y la divulgación, dale. Monitoreo y revisión. El monitoreo lo hace la oficina de planeación y uno como dueño del riesgo. Entonces la oficina de contratación es el que monitorea permanentemente su riesgo. Y para eso se inventa una matriz para monitorearse su riesgo. ¿Dale? Y el seguimiento, que lo dijimos anteriormente, lo hace la Oficina de Control Interno, que lo hace 3 veces al año, con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre. Lo hace la Oficina de Control Interno. O sea, próximamente lo hará al terminar el año. Y eso es, creo que todo. Dale. Bueno, para eso hay una matriz. Lo más importante que debe hacer la Oficina de Control Interno es determinar si los controles son efectivos. Y no decir, no sirve para nada, porque, no sirve. Tiene que decir por qué considera que no es efectiva. No, porque lo he visto.